Hola, sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Y bueno, desde donde sea que estén conectados o a la hora en la que se estén poniendo al día con la clase, ¿verdad? Les envío un abrazo ahí donde estén y qué bueno que Dios nos permite esta forma también para poder avanzar y que no podamos perder la clase, ¿verdad? Así que ya estamos en la recta final, yo estoy súper contenta. Ha sido realmente un privilegio poder compartir con ustedes y haber llegado a la penúltima clase. La verdad que Dios ha sido bueno con todos nosotros. Y pues bueno, ya el otro jueves ya los felicitamos por haber concluido. Así que bueno, para no hacer largo este asunto, preparé una clase bastante corta porque yo sé que a veces verla así en un video y no tener como la oportunidad para ir comentando en tiempo real puede, puede que los pierda ya después de 20 minutos. Así que vamos a procurar que ese sea como el tiempo límite. Eh, Igual al finalizar, me gustaría que compartieran en el grupo algo, un versículo que les impactó, que les gustó, eh, algo que aprendieron, un comentario para recalcar, queja, sugerencia, duda. Entonces les animo, ¿verdad? Que para no perder esa oportunidad que siempre tenemos, ¿verdad? Para compartir, escucharlos a todos, que puedan ahí comentar después de que vean la clase de esta forma. Así que bueno, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor para que sea siempre Él el centro de nuestras clases y que el Espíritu sea quien guíe cada palabra aquí dicha y que también nos dé mucha sabiduría para poder ser cada día mejores discípulos, primero para Él y luego para hacer un buen testimonio. Así que ahí donde están les pido que por favor me acompañen a orar y pues le decimos: Señor, te damos gracias por este nuevo día y por el privilegio de poder reunirnos, Señor, para aprender más acerca de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe este tiempo, que abras nuestros corazones y mentes para recibir tu palabra y que todo lo que aprendamos hoy nos acerque más a ti. Ayúdanos a comprender, Señor, la grandeza de tu gracia y el regalo inmerecido de la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Quita, Señor, toda distracción para que podamos enfocarnos este tiempo en tu verdad y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a ti oramos. Amén y amén. Bueno, como ya tuvimos el spoiler, ¿verdad? De lo que vamos a hablar, les comparto por aquí, ya deberían de estar viendo la presentación. Vamos a hablar acerca de la salvación. Entonces, bien, ¿qué es la salvación? El material nos presenta un concepto y dice que la palabra salvación proviene del griego sotería, que significa, me gustan estos dos términos, preservación o rescate de un peligro natural. Entonces, en el Nuevo Testamento esta palabra se utilizaba en varios contextos, pero fíjense que el mayor uso sí, el mayor uso que se le daba se refiere como a la remisión de los pecados. Entonces, para nosotros la salvación, ¿qué significa o en qué está centrada? Y lo vamos a ir viendo a medida que nosotros vayamos estudiando la clase. La salvación para nosotros se centra en la obra de una persona y es la obra de Jesucristo, quien vino al mundo para salvar a los pecadores, como se menciona, y vamos a buscar, por aquí se los comparto yo, vamos a buscar en 1 Timoteo 1:15 que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, aquí todos nos vamos a pelear, porque todos somos el primer pecador que Jesús vino a salvar. Entonces, aquí Pablo en este pasaje enfatiza que la misión de Cristo en la tierra
fue ofrecer salvación. ¿A través de qué? Pues a través de su sacrificio en la cruz, tomando sobre sí un castigo que él no merecía. Quien lo merecía éramos nosotros, porque estábamos enjaranados con nuestros pecados. Entonces, quien merecía el castigo éramos nosotros, pero él tomó sobre sí ese castigo que merecíamos por esos pecados. Entonces, bueno, ¿y cómo ven otras religiones esto de la salvación? Bueno, aquí solo me voy a tener un poquito sobre algunas que habla el material, ¿verdad? Entonces, el material mencionaba que eh, hay diferentes ideologías y posturas allá afuera, otras religiones, cómo ven, o la forma, perdón, en cómo ven la salvación, que difiere de nuestro concepto, que es lo que acabamos de mencionar anteriormente. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes, ellos ven la salvación como la entrada al paraíso, un lugar donde se cumplen todos los deseos. Entonces, ese es el concepto que tienen acerca de la salvación, diferente y opuesto al nuestro. Entonces, los hindús, ellos tienen como una forma de verlo que es como que se termina un ciclo y que se libera la persona a un renacimiento, a un como una perspectiva más espiritual. Es algo así como que bien raro. Los budistas también, o sea, los budistas creen que es como la salvación es un estado de la persona en el que es iluminado y se libera del sufrimiento. Entonces hay muchas más. Ahorita solo por darles un ejemplo, pues. Entonces, en contraste a nosotros, el cristianismo enseña que la salvación está íntimamente ligada al pecado. Bueno, al problema del pecado. Porque ¿qué pasa? El hombre, separado de Dios por su naturaleza pecaminosa, solo puede ser reconciliado con Él a través de una persona. Bueno, a través de la obra de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Entonces, bueno, con esa base, veamos el fundamento y significado de la salvación. Y pues aquí nos vamos a detener en algo. Y es, comencemos a hablar de la expiación. Fíjense, en el Antiguo Testamento había todo un sistema de sacrificios. Entonces, había un medio por el cual, bueno, la expiación era el medio por el cual se alcanzaba el perdón de los pecados. Y los sacrificios eran realizados por un sacerdote, o sea, por los sacerdotes de esa época, y eran a diario. Entonces, y había un día de expiación. Yo no sé si ustedes han escuchado por ahí el famoso Yom Kippur, que es un evento anual en el que se ofrecen sacrificios específicos para hacer esa remisión de los pecados en toda la nación. Entonces, si un sacerdote no se encontraba limpio, se moría, pues. Entonces, imagínense que para que él pudiera pues entrar al lugar, se le ponía, se me fue ahorita el nombre que tenía, pero era como algo en su pie, entonces llevaba como unos cascabeles. Entonces, si dejaba de sonar, era que no se había encontrado limpio el sacerdote, y pues lo jalaban con una cuerda, y pues no podía. Entonces, para que entendamos un poco más esto, veamos lo que dice acá Levítico 16, del 15 al 16. Y dice: después degollará al macho cabrío de la expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, y hará con la sangre detrás del velo, y hará con la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados.
De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Bueno, entonces, este versículo es la base eh, histórica de la salvación para que nosotros comprendamos, porque nos da como una perspectiva más amplia cuando conocemos el proceso o por qué se necesitaba que Jesús muriera, por qué la sangre, por qué esto, por qué lo otro. Entonces, para que no solo nos quedemos con que sí, Jesús murió por mí, que su sangre, sino que comprendamos, pues esta es la base. Este versículo nos va a dar la base. Entonces aquí, estos dos versículos forman parte del contexto del día de la expiación, el que les mencioné anteriormente, el Yom Kippur. Entonces, el Yom Kippur es una de las ceremonias más sagradas en la vida religiosa de Israel, entonces, que está descrita aquí en Levítico 16. Entonces, este día era un día súper especial en el calendario anual del pueblo judío y pues se buscaba esa purificación de los pecados de toda la nación. Entonces aquí se describe el sacrificio y el ritual que el sumo sacerdote debía llevar a cabo para obtener el perdón de Dios por los pecados de su pueblo. Entonces vemos varias cosas. Uno, el macho cabrío. En ese versículo se menciona que el sumo sacerdote debía degollar al macho cabrío como sacrificio por expiación por los pecados del pueblo. Entonces, ese acto simboliza la transferencia de los pecados del pueblo al animal, el cual sería ofrecido como sustituto. Entonces, la sangre de este sacrificio se rociaba en el lugar más santo del tabernáculo y se llamaba propiciatorio, que era como la tapa del arca del pacto. Entonces, la sangre era el medio de expiación. Entonces, es decir, el medio por el cual se lograba el perdón y se cubrían los pecados del pueblo ante Dios. Entonces, ya vamos a ver por qué necesitamos comprender eso. Entonces, luego en el 16 habla de la purificación del santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Entonces, bueno, el propósito de este sacrificio y como esa aspersión de la sangre era purificar el santuario de las impurezas, de las rebeliones y de los pecados del pueblo, porque el pecado no solo afectaba a los individuos, sino que también contaminaba el lugar de la presencia de Dios. Por lo tanto, el tabernáculo donde Dios habitaba en medio de los israelitas necesitaba ser purificado. Entonces, esto muestra que el pecado tiene, tiene, ya me trabé, tiene consecuencias espirituales profundas, afectando no solo la relación entre las personas y Dios, sino también el lugar donde Dios moraba entre su pueblo. Y espero que por ahí vayamos bien en la historia. Ahora bien, veamos el simbolismo en contraste con la salvación que nosotros recibimos. Entonces, bueno, el acto de sacrificio apuntaba a la necesidad de un mediador. Necesitábamos un sumo sacerdote, porque recuerden que él era el encargado. Y necesitábamos un sustituto. Y el sustituto era el macho cabrío, para poder restaurar nuestra comunión con Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento se interpreta que estos rituales, este ritual que acabamos de leer, era una sombra del sacrificio final de Jesucristo. Porque Jesús, ¿qué pasa? Jesús se convierte en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y su sacrificio es perfecto y definitivo, ya que a diferencia de los sacrificios animales, eso sí debían repetirse anualmente. Entonces, la sangre derramada de Jesucristo trae perdón y purificación de los pecados, y lo más bonito es que de una vez por todas, no necesita repetición. Entonces, si buscamos la aplicación de este pasaje, encontramos varias lecciones para nosotros.
Una, la gravedad del pecado, que el pecado no solo afecta al individuo, sino que también afecta mi relación con Dios y su presencia en mi vida. Dos, la necesidad de la expiación, de ese proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, los sacrificios de animales eran provisionales, pero en Cristo encontramos el sacrificio perfecto, que nos purifica y nos reconcilia con Dios de manera permanente. Entonces, lo otro que nos enseña es ver a Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque así como el sumo sacerdote mediaba entre el pueblo y Dios, Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote, quien intercede por nosotros delante de Dios. Entonces, todo esto es como la base para comprender la salvación, porque este pasaje refuerza la comprensión de que la salvación no puede ser obtenida por nuestras obras, sino únicamente a través de esa obra expiatoria de Cristo, quien, al igual que este macho cabrío sacrificado, entregó su vida para purificarnos de nuestro pecado para siempre. Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien y sigamos avanzando por aquí. Veamos ahora qué nos dice Hebreos 9 al 12. Bien, Hebreos 9:12 nos dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, bueno, aquí ya vamos entrando más en calorcito con este tema, porque este versículo es parte del argumento en esta carta a los hebreos, donde se compara los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio de Jesucristo, mostrando obviamente una superioridad de Cristo como el verdadero y definitivo sumo sacerdote. Entonces aquí se describe cómo Jesús obtuvo una redención eterna y no a través de sacrificios repetitivos de animales como lo hacían los sacerdotes bajo la ley mosaica, sino mediante el sacrificio de sí mismo, ofreciendo que su propia sangre como pago por los pecados de la humanidad. Entonces por eso dice, y no por sangre de machos cabríos, porque en el Antiguo Testamento, como ya vimos, en ese día de la expiación requería que el sumo sacerdote ofreciera la sangre de animales para cubrir los pecados del pueblo de Israel. Entonces, aquí en Hebreos se está subrayando que la sangre de los animales era insuficiente para obtener una redención definitiva. Entonces, cuando dice, si no por su propia sangre, entonces Jesús, en comparación con los sacrificios de los animales, ofreció su propia sangre. Entonces, este acto aquí es crucial porque la sangre de Cristo tiene valor, tiene un valor mucho mayor que la de los animales, porque Jesús es el Cordero de Dios sin mancha ni pecado y su sacrificio es perfecto y es completo. Entonces, Él no solo fue un sacerdote que ofreció un sacrificio, sino que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Entonces, su sacrificio por eso fue una vez y para siempre, eliminando la necesidad de sacrificios repetitivos. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote que entró en el lugar santísimo una vez para siempre. Entonces, en el sistema levítico, como lo que leímos al principio, el sumo sacerdote entraba esa vez al año en el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio, ¿verdad?, de expiación por los pecados del pueblo. Y Jesús, en cambio, entró al lugar santísimo celestial una sola vez. Entonces, después de su muerte y de su resurrección, llevando su propia sangre como el sacrificio perfecto. Entonces, el hecho de que lo hizo una vez y para siempre, o sea, ahí le dio en el clavo, pues, a su naturaleza definitiva y a esa obra redentora de Jesús. Y ahí es donde nos queda claro que no necesita repetirse. Y el versículo termina diciendo, habiendo obtenido eterna redención.
Entonces, la palabra redención aquí se refiere a ese acto de liberar, a alguien mediante el pago de un precio. Entonces, en el contexto bíblico, la redención se refiere a la liberación del pecado y de la condenación que el pecado trae. Entonces, el sacrificio de Cristo obtuvo una redención eterna, que significa que su sacrificio no solo cubre pecados momentáneamente, sino que trae esa redención eterna, o sea, en comparación a cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, sino que la liberación que nosotros tenemos es permanente. Entonces, su obra en la cruz es suficiente para salvar a todos los que se acercan a través de él. Entonces, si nos quedamos con algo de todo lo que hemos dicho hasta aquí, sería la suficiencia del sacrificio de Cristo, que comprendamos eso. Entonces, a diferencia de todos esos sacrificios temporales del pasado, el sacrificio de Jesús es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y no necesitamos hacer nada para agregarle. Y imagínense, o sea, yo quedo, pucha, qué cosas las que Dios hace, o sea, es tan bueno con nosotros. Entonces simplemente debemos aceptar su obra redentora por fe. Entonces eso. Bueno, avancemos por aquí. Veamos la cruz y la resurrección. Ok. La cruz es fundamental para la salvación, ya que es donde Jesús cargó con los pecados de la humanidad, ¿verdad? Entonces, sin embargo, la resurrección es igualmente crucial, ya que sin una o sin la otra no tendría sentido nada. Entonces, leamos este pasaje. Leamos 1 Corintios 15 del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, Pablo aquí lo expresa claramente y básicamente lo que dice es: la muerte y resurrección de Cristo son inseparables en el plan de salvación, porque el sacrificio en la cruz es la paga, el sacrificio en la cruz paga el precio del pecado, pero la resurrección demuestra la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, y además nos asegura la vida, la vida eterna. Entonces, qué bonito. Y ahorita vi el tiempo y ya llevo 22 minutos, así que ya vamos a ir cerrando esta parte. Me regalan unos 8 minutitos más, por lo menos. Entonces, bueno, veamos aquí esta parte. Los elementos clave de la salvación. Entonces, comencemos con la justificación. Bien, la justificación es el acto mediante el cual Dios declara justos a los pecadores que creen en Jesucristo. Y sí, eso es una locura. Para mí, si lo pienso, o sea, solo Dios puede hacer estas cosas. Entonces, no se trata solo del perdón de los pecados, sino que somos declarados justos debido a la obra de Cristo. Entonces, por aquí, déjenme que busque en la Biblia. Ay, se me cerró. Ya. Ok, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Ok, entonces aquí es importante entender que la justificación es un regalo inmerecido. No se obtiene por obras, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Entonces, bueno, avancemos con el segundo elemento clave, que es la reconciliación. Bueno, la reconciliación implica restaurar la relación rota que había entre Dios y la humanidad, porque el pecado nos separa de Dios. Pero ¿qué pasa? A través de Cristo esa separación ha sido eliminada. Y déjenme buscar por acá cerquita está este otro pasaje. En Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, a mí me gusta acá cómo lo dice Pablo. O sea, ¿cómo describe Pablo este proceso? Porque Jesús no solo expió nuestros pecados, sino que nos ha reconciliado con Dios, restaurando la relación original que existía antes de la caída, que fueron allá como las primeras clases que vimos. Entonces, eso significa la reconciliación. Entonces, tenemos justificación, reconciliación, ahora hablemos de redención. La redención, pues aquí se refiere al precio que Cristo pagó para poder liberarnos del pecado y de la muerte. En el Nuevo Testamento la redención era entendida como el precio pagado para liberar a un esclavo. Entonces, en 1 Corintios 6:20, en 1 Corintios 6:20 dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Pablo aquí nos explica que nosotros hemos sido comprados a un precio y el precio de nuestra redención fue la vida de Cristo y punto pues. Entonces me gustaba a mí un mensaje en el que el pastor Mario decía, aquí nadie puede decir, no, es que por Jesús ha de haber pagado como 3 litros de sangre, por mí pagó medio litro. O sea, no, sino que el precio de mi redención fue la vida de Cristo, porque Él pagó el precio con su sangre para poderme liberar de la esclavitud del pecado y de esa condena eterna, porque yo estaba enjaranada. Entonces, eso es la redención. Ahora bien, ¿qué nos queda? La propiciación. Entonces, ¿qué pasa? La propiciación se refiere a ese acto de satisfacer la ira de Dios por el pecado. Entonces, por acá, déjenme buscarle rapidito. Primera de Juan 2:2, que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, aquí leemos, ¿verdad?, que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, proceso que ya entendimos antes. Entonces, este pasaje resalta que a través de su sacrificio, Jesús apartó la justa ira de Dios, dándonos acceso a nosotros a una relación completamente restaurada con Él. Entonces, esos son los elementos clave de la salvación. Ahora bien, ¿qué nos queda de la salvación? ¿Cómo recibo la salvación? Entonces, bueno, les cuento que la salvación es por gracia mediante la fe. Entonces, déjenme ver si les puse un versículo acá en la presentación. Sí, tal cual, ahí está. La salvación es un regalo que no merecemos y como Pablo declara en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, este versículo deja claro que la salvación no puede ser ganada por obras humanas, sino que es el resultado de la gracia de Dios recibida únicamente a través de la fe en Jesucristo. Entonces, en resumen, la salvación es el regalo de Dios ofrecido a través del sacrificio y muerte de... Ya me trabé. Otra vez. La salvación es el regalo de Dios a través del sacrificio, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es ese sacrificio ofrecido. Entonces, ¿qué implica? Esos elementos claves que nosotros ya vimos. La justificación, la reconciliación, la redención y la redención y la propiciación de nuestros pecados. Entonces, es un don. La salvación es un don inmerecido que se recibe por gracia mediante la fe en Cristo y nos llama a esa vida de arrepentimiento y de transformación. Entonces, ¿por qué la salvación es un don? Bueno, la salvación es un don porque es un regalo de Dios, inmerecido, otorgado a los seres humanos por su gracia y no como resultado de sus obras o méritos, porque ya se imaginan que fueran por nuestras obras o méritos, así como somos nosotros, de especiales. Entonces, para esto nosotros no podemos comprender la gracia de Dios,
porque la salvación es ese acto de gracia, lo que significa que es una manifestación de su amor inmerecido hacia nosotros. Entonces la gracia es un favor que nosotros no podemos ganar y tampoco podemos merecer, porque hay un pasaje en este que acabamos de leer que dice tal cual, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no es algo que los seres humanos podamos alcanzar por nuestras propias acciones o esfuerzos, sino que es un regalo que Dios nos otorga y lo hace de manera gratuita. Entonces, nadie puede ganarse la salvación, sino que Dios la da por su amor y por su misericordia. Así que, en resumen, la salvación es un don porque es un acto de gracia inmerecida. El precio ya fue pagado completamente por Jesucristo y es una muestra del amor incondicional de Dios. No puede ser ganada por obras humanas y se recibe como por fe y arrepentimiento y no por mérito. Y esto solo lo podemos encontrar en Dios, o sea, Dios en su bondad y su amor nos ofrece esa salvación gratuita, invitándonos a aceptar este don a través de la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, este es el fundamento de la fe cristiana, que la vida eterna y la reconciliación con Dios no son algo que podamos obtener por nosotros mismos, sino que son el resultado del amor sacrificial de Cristo, que nos da lo que jamás podríamos nosotros ganar por nuestros propios méritos, porque es que nuestra naturaleza es pecaminosa, porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, además, la justicia de Dios exige perfección, lejos de lo que nosotros somos. Entonces, Dios es un Dios completamente santo y completamente justo. Entonces, su justicia exige perfección absoluta. Pero ¿qué pasa? O sea, debido a la caída, no podemos, nadie puede cumplir con ese estándar de perfección. Entonces, hay un versículo, déjenme buscarlo por aquí. Y ya vamos cerrando. Aquí está. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, aquí, fíjense que este pasaje resalta que no importa cuántas buenas obras nosotros hagamos, si fallamos en un solo punto, no somos capaces de alcanzar esa justicia perfecta que Dios demanda. Entonces, las buenas obras no pueden borrar nuestros pecados pasados y tampoco restaurarnos completamente ante Dios. Entonces, Dios diseñó la salvación para ser un regalo, es un acto de gracia. Entonces, porque si la salvación dependiera de nuestras obras, no sería un don, sino una recompensa por nuestros esfuerzos. Sin embargo, la Biblia es clara y lo deja completamente claro de que es por gracia y no por mérito, ¿verdad? Entonces, esta era la clase para el día de hoy, que nosotros comprendamos todo lo que implica la salvación y no solo resumirlo en, sí, la cruz, el sacrificio de Jesús. Entonces, si tuviera yo que dar un ejemplo, como una analogía, como saben que me gusta hacerlo, yo me imagino una deuda, o sea, imaginémonos que nos endeudamos con una cantidad de dinero grande, una suma que no podemos pagar, estamos hasta el copete, no podemos. Entonces, a pesar de que yo trabaje arduamente, a pesar de que le meta, haga esto, tenga un negocio, el dinero que gane nunca va a ser suficiente para saldar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Alguien viene y paga esa deuda por mí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Mi esfuerzo, por mucho que yo trabajara y hiciera y deshiciera, mi esfuerzo no estaba siendo suficiente.
Entonces mi esfuerzo no fue capaz de eliminar esa deuda. Entonces, ¿quién lo hizo? La otra persona que vino a pagar mi deuda. Entonces, lo hizo ese sacrificio de esa persona, porque esa persona sí estaba capacitada. Entonces, esa analogía en paralelo a la salvación, el pecado es esa deuda inmensa que nunca podríamos pagar con nuestras buenas obras. Buenas obras. Entonces, la única manera en que esa deuda puede ser eliminada es a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, no importa cuánto intentemos, no importa cuánto nosotros nos esforcemos, nuestras acciones no pueden pagar por el pecado. Y solo Cristo puede, puede hacerlo. Entonces, o esto es algo como cuando nosotros pensamos en expectativa, ¿verdad? O sea, todos tenemos expectativas de nuestro primer día de trabajo, el primer día de clase, de la maestra, de la iglesia, o sea, tenemos expectativa de todo. Entonces, imaginémonos que estamos tratando de cumplir con todas las reglas, vaya, de nuestro trabajo o en la escuela, en el colegio, que Daniela está en el colegio. Entonces, se esfuerzan por ser perfectos, ¿no? O sea, nos esforzamos en todo lo que no hacemos, que llegar a tiempo, que completar nuestras tareas, que ayudar a nuestros compañeros. Entonces, por más que nosotros lo intentemos, siempre va a haber algo en lo que nosotros fallemos. Entonces, que se nos olvida una tarea, que cometimos un error, que olvidamos un archivo en el correo. Entonces, aunque hagamos muchas cosas bien, este fallo rompe la perfección, porque es que no podemos ser perfectos. Entonces, una expectativa inalcanzable, ¿verdad? Se convierte. Entonces, siempre nosotros como humanos vamos a estar lejos de la perfección que Dios exige, porque como seres humanos pues somos imperfectos. Y solo Cristo puede darnos pues esa perfección a través de su sacrificio. Y hoy sí, esta era la clase del día de hoy. Entonces, espero que en la medida de lo posible, pues haya quedado claro el mensaje esencial de la clase. Así que les animo a que puedan compartir en el grupo una vez hayan visto la clase. Y nuevamente gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Y pues los esperamos el próximo jueves donde vamos a cerrar nuestro año de clase. Entonces, el otro jueves los felicitamos, todavía no. Entonces, ahí donde están, pues permítanme hacer una oración final para, para despedirnos, ¿verdad? Como siempre. Entonces, me acompañan por favor en oración y le decimos: Padre Celestial, te agradecemos por el tiempo que hemos pasado en tu presencia y por la enseñanza que has puesto en nuestro corazón hoy. Gracias por recordarnos que la salvación no depende de lo que hagamos, sino de tu gracia y amor incondicional. Te pedimos que esta verdad transforme nuestra vida, que vivamos con gratitud y con el deseo de honrarte en todo lo que hacemos. Danos la sabiduría para compartir este mensaje con otros y ayúdanos, Señor, a caminar cada día confiando en tu obra perfecta en nosotros. Te entregamos nuestra vida y nuestras decisiones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos despedidos y gracias por haber llegado hasta aquí. Un abrazo, que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo jueves presencial a la misma hora, mismo lugar, ¿verdad? Así que, chao.